Y bueno, sin más preámbulos y como ya estamos a tiempo en lo que siguen sumándose quienes están integrando la sesión, pues les doy nuevamente la bienvenida. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Cecilia Vallejo y soy directora del Laboratorio de Desarrollo Infantil de la Universidad Regiomontana y también de la Aceleradora de Innovación para la Primera Infancia, y estoy muy contenta de participar nuevamente en este tercer foro organizado por Kinedu, a quienes pues le damos las gracias por esta oportunidad de compartir entre educadoras y entre personas que trabajamos por la primera infancia. En esta ocasión se ha titulado Regreso a clases, cómo hacer equipo con los papás, y conversaremos acerca de diferentes temas, pero principalmente de cómo mantener a los papás involucrados en la educación de los niños y de las niñas en este regreso a clases, que ya lo vemos ahora sí cada vez más cerca, todavía con misterio en algunas ciudades que no nos acaban de decir, pero al mismo tiempo de cómo hacer para que ese involucramiento no rebase las capacidades y las responsabilidades que tienen las educadoras. Sabemos que el público mayor que nos acompaña y que nos está viendo el día de hoy son educadoras, y que de pronto ese amor que tienen por su trabajo y por los niños a veces se ve rebasado, y entonces hasta dónde es ese involucramiento, y compartir también que sabemos que es importante para ustedes algunas estrategias muy puntuales para acompañar tanto a sus alumnos como a las familias adaptándose a esta famosa nueva realidad, ¿no? Esta frase que ya escuchamos tan comúnmente. Y antes de presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy, les recuerdo que el chat está listo para escucharles desde ahí, para leerles, y recibo con mucho gusto y agradecimiento a Araceli Franco Alcocer, que es psicoanalista de niños, adolescentes y adultos, tiene una larga experiencia trabajando en clínica de los problemas del desarrollo, es miembro fundador de Grupo Tonalí y también fundadora de Redes, un equipo interdisciplinario en atención a los problemas del desarrollo. Es también integrante de TechSalud y autora de diversas publicaciones, y pudiéramos platicarles mucho de ellas, pero para aprovechar muy bien el tiempo les hago ese resumen. También nos acompaña el día de hoy Maricris, es María Cristina Fernández, conocida como Maricris. Ella es gerente pedagógica de Advenio. En este mismo lugar se ha desempeñado como coordinadora académica y ha colaborado en otras instituciones educativas conocidas también como, por ejemplo, Jimbori, en el área de desarrollo de planes y contenido. Está diplomada en desarrollo infantil de 0 a 6 años, y también ha estado trabajando directamente hace ya algunos años como maestra de prematernal, entonces ya no le contamos, ¿no? Ella también sabe de estas vivencias. Bienvenida, Maricris. Y nos acompaña también en esta tarde Alejandra Ruiz. Alejandra es licenciada en Psicología Clínica, es máster en Salud Mental y también es actual directora de contenido Kinedu. Es psicóloga, educadora y especialista en desarrollo infantil, y tiene experiencia dentro de la industria de la educación virtual, ambiente clínico y escolar. Entonces, a las tres les agradezco mucho. Bienvenidas, gracias por regalarnos este tiempo esta tarde. Y pues comenzamos. Muchísimas gracias de nuevo, y quisiera, como para dar contexto y antes de iniciar, que nos comentes, Araceli, desde tu perspectiva, y sabemos que ves a muchas familias, ¿en dónde estamos parados el día de hoy respecto a la educación inicial después de más de un año de darnos un giro completo, de estar muchos niños desde casa? Está bien que nos estemos preocupando por este regreso próximo. ¿Si amerita la preocupación o no lo amerita? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias a Kinedu por la invitación, un gusto poder compartir este foro con ustedes. Y bueno, la pregunta que lanzas es una pregunta muy importante, porque a lo largo de todo este tiempo, desde que se inició la pandemia, pues ha sido como la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos? Y bueno, yo creo que es un proceso que hemos vivido a lo largo de todo este tiempo. Yo lo llamo, la referencia que yo hago es importante pensarlo como un fenómeno psicosocial, porque hemos tenido diferentes momentos y diferentes respuestas a lo que ha venido sucediendo. Y todo esto ha implicado, pues, de manera singular, de manera familiar, de manera social, tener como recursos para ir afrontando los diferentes momentos que se nos han venido presentando. Tú hablabas al principio sobre la nueva realidad, ¿no? Este concepto que se empezó a utilizar la nueva normalidad, que se empezó a utilizar más o menos desde junio, julio, que se empezaba como ahí a nombrar. Entonces, sí es muy importante pensar como fenómeno psicosocial en donde estamos incluidos la familia, la sociedad, las familias, y de manera singular, ¿cómo ha sido la experiencia para cada de uno y dónde estamos, como tú preguntabas?
¿no? O sea, hemos pasado, por poner un ejemplo, desde al principio que se hablaba del distanciamiento social y después se hizo la corrección y se dijo, no, no se propone un distanciamiento social, se propone un distanciamiento físico en donde busquemos mantenernos unidos, no distanciados, no aislados, aun cuando en esta campaña de quédate en casa, pues tuviéramos que mantenernos en casa, evitar contacto social físico, pero sí mantenernos socialmente cercanos. Y si ustedes se acuerdan, empezamos primero hablando de cuarentena, después, bueno, ya se prolongó, ¿no? Ya no era cuarentena, ya era noventena, entonces ya no se empezó a hablar ni de cuarentena, sino que se empezó a hablar de confinamiento. Y después de unos meses ya no se utilizó ese término que es el correcto y se empezó a hablar de encierro, que a la fecha es el término que más se utiliza. Entonces, esto es muy importante comprenderlo porque nos permite también saber cómo cada uno va viviendo esta experiencia. Y ahora, pues lo que se empieza a plantear es, ahora que sigue, y ya se empieza a hablar de estas posibilidades de la reactivación laboral, la reactivación social, la reactivación escolar. Entonces, es importante que nosotros pensemos, bueno, como sociedad, como comunidad, como familia, ¿cómo nos vamos planteando? Y esto porque lo menciono así, como que hago este recorrido rápido, porque así como en un principio tuvimos una respuesta emocional a lo que estaba pasando, primero de confusión, primero de mucha ansiedad, de qué va a pasar, cuánto va a durar esto, de mucha incertidumbre, estas emociones se han mantenido, del miedo, el miedo al contagio, por ejemplo, el miedo a la enfermedad. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, estas se han mantenido. Y ahorita que se habla de reactivación, donde en un primer momento parecía que, bueno, cuando ya nos digan ya vamos a estar bien contentos y todos vamos a volver a nuestra vida de antes, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no se puede hablar de una vida de antes. Ahorita entre las cosas que comentaban de volveremos a la rutina, volveremos a tener que crear una rutina nueva. Ya no se puede volver al antes como si no hubiera pasado nada. Han pasado muchas cosas. Entonces, estas emociones que se vivieron y se han vivido a lo largo del tiempo, ahora cuando se habla de reactivar, de volver a la escuela, de volver al trabajo, de volver a la afuera, estas emociones se vuelven a reactivar. En las familias, que en un primer momento pudieran decir, bueno, sí, vamos a proteger, porque todo esto tiene que ver con un tema de salud, ¿no? Se inició así como un tema de salud. Entonces, las familias, la reacción que tuvieron fue, pues voy a protegerme, voy a cuidar a los míos, y después fueron creando sus propias dinámicas. Ahora, volver a la escuela, volver al trabajo, también implica pensar la seguridad. ¿Cuál es la seguridad que yo voy a tener de que mis hijos regresen a la casa? Entonces, este es un punto como muy importante porque las emociones que mencioné nuevamente se reactivan. La incertidumbre, el miedo, la ansiedad, el sentirse vulnerables de poder pensar que puedan volver, si sus hijos se contagian, si no se contagian, si las maestras se contagian. Hay un sinfín de fantasías y temores alrededor de los padres. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en ese punto, reactivándose muchas emociones con las que hemos cursado toda la pandemia. Gracias, Araceli. Aprovecho esta pequeña pausa para invitar a Maricris y también a Ale a que cualquier cosa adicional que quieran abonar con toda confianza puedan interrumpirnos y compartir. Y me gusta, Araceli, lo que compartes de cómo cada quien va viviendo esa experiencia. Yo cercana a mis amigos, a mi familia, incluso entre la misma familia, veo quien dice de no, ya me encantó así porque no tengo que andar corre y corre y entonces mis niños están de lo más tranquilos. Y hay otras conversaciones que dicen, yo ya estoy cansada, me urge que la maestra esté otra vez ayudándome porque yo no me Así siento es. capaz. Y con asignando hasta responsabilidades como mi hijo no habla porque no ha ido a la escuela. Entonces le tocó los primeros meses aquí en el encierro y entonces pues él no ha aprendido a hablar porque no ha ido a la escuela y de pronto yo pienso, qué responsabilidad tan grande se le está asignando al Claro. educador como el hecho de, bueno, si no habla es porque no hay una maestra, una educadora de preescolar ahí o no se sabe los colores porque pues no va a la escuela, ¿no? No va al jardín de niños. ¿Qué opinas, Maricris, de todo esto? Probablemente tú lo vivas también cerca en tus actividades. Sí, y mucho creo que esto que estás diciendo es que ahora la invitación o la tendencia sería que nos demos cuenta de que la educación es una responsabilidad social, ¿no? Tanto es del papá, tanto es de la mamá, como es de los ambientes, es de la ciudad, es de los adultos alrededor, o sea, todos somos parte de la educación, incluso si no es directamente, ¿no? O sea, pensando, no tengo hijos, no por eso
eres un agente externo a la educación. Entonces, creo que eso es algo muy interesante que está pasando ahorita y claro que esta reconexión que ha pasado con los papás al proceso educativo de sus hijos, que tal vez en algún momento se podían deslindar y más pues en estos últimos años y pues ahora el impacto del regreso a los centros, ¿no? A las instituciones educativas y ahora cuál va a ser el rol de cada uno de los actores del proceso. Sí, no, y fíjate. agregaría de lo que dice, perdón, de lo que dice Adelante. Maricris, que me parece muy importante, es este sentido de la comunidad, ¿no? De la comunidad que siempre ha estado, pero que tal vez no se le había dado la importancia que tiene. No, como decía Maricris, no es solamente la responsabilidad de los educadores, sino también el papel tan importante que los padres juegan en la educación y no nada más educativa, escolar de un niño, no, porque cuando hablas de tema del lenguaje no habla, no tiene que ver necesariamente con la escuela, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo. Y un niño habla en la medida que se le habla, más allá de que pudiera tener un problema orofacial, algún problema de tipo físico que le estuviera haciendo como un obstáculo. Pero un niño empieza a hablar pues porque se le habla, entonces no es porque hasta que va a la escuela. Entonces, bueno, tomo este ejemplo porque sí me parece fundamental que nos quede claro cómo es una experiencia emocional, este salir de la casa ahora. ¿Sí? Primero fue vámonos todos para adentro y ahora la experiencia emocional de salir a la casa y el papel fundamental que juega la escuela como un lugar en donde se vuelve a resignificar lo que es la comunidad. ¿Sí? No nada Sí, más la comunidad educativa, sino lo que es la comunidad, el colectivo. sí, justo me hace recordar una investigación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que, en donde demostraban que justo los niños que están cercanos a interacciones positivas en una comunidad en la que todos participan, donde hay más experiencias y cuidadores capaces, pues se logra una mayor calidad en las interacciones y un mejor desarrollo que luego a lo largo de la vida pues se traduce también en mejores oportunidades en desde la salud misma hasta, por poner un ejemplo, mejores ingresos en la vida laboral, ¿no? Y en este mismo estudio, y es complejo decirlo y también doloroso, pero se menciona que los padres, es un estudio del 2017 en Latinoamérica, que los papás y mamás no podían observar o valorar la calidad del cuidado que se daba en los centros de atención infantil. Esto les digo que es algo que se hizo en el 2017, esta investigación, y yo me pregunto si ahora ese valor sigue, ese También. no valor o esa no visibilidad sigue estando presente o es que ahora sí se visibiliza con otra perspectiva, ¿no? Ahora sí ya nos tocó a muchos estar desde casa, pues aunque suena complicada la palabra, pero lidiando en estas diferentes, pues como pelotitas de la vida, ¿no? No solamente a lo mejor la función de hacer el trabajo de mamá como tal, sino con muchas otras tareas. Y no sé, Ale, ¿tú qué opinas al respecto de cómo veas ese valor que se le da al o a la educadora, principalmente mujeres, que son casi todas ellas las que están en la primera infancia? Si es que habrá cambiado esa visión y también cómo se podrán sentir esa presión las educadoras de ahora con una visión diferente, si es que la hay. ¿Qué opinas, Ale? Claro, sí, yo creo que nos ha dado muchísimo la oportunidad, tanto a los educadores como a los papás, a darnos cuenta de el niño como su parte toda completa, ¿verdad? El niño no solamente cómo es mi hijo en mi casa y con la familia, o los educadores cómo es mi alumno en la escuela y cómo está haciendo. Ahorita ya existe una integración, creo que mucho más completa, de los papás entender cuál es su papel en la educación de sus hijos y que ya no es así como se mencionó ahorita, ¿verdad? Va a aprender a hablar en la escuela, va a aprender los colores en la escuela. No, como también en casa también yo tengo que continuar apoyando y continuar apoyando en la educación de mis hijos. Y también los educadores, ¿cómo se dan cuenta? Que con el apoyo de los papás, también ellos pueden hacer un mejor trabajo. Quizás ahorita podemos llegar a ver algún tipo de rezago o algo de los niños por la falta de socialización o la falta de rutina o el estar cambiando constantemente de esta realidad en la que estamos viviendo, porque ha sido una adaptación no solamente una vez, han sido adaptaciones muchísimas veces y lo hemos tenido que vivir todos y cada quien, como mencionaste tú, Ceci, cada quien lo está viviendo de diferente manera y cada familia de diferente manera. Hay personas en la familia que quizás la mamá trabajaba y ahora ya no puede trabajar por haberse quedado con los niños.
algunos papás ya están regresando a tiempo completo y ya no ya de manera presencial. Entonces estamos viviendo cambios constantes y vamos a continuar así probablemente lo que resta de este año, y quizás el siguiente año todavía tengamos algunas cosas en las que tenemos que adaptarnos. Pero creo que es importante tomarlo, ver estas oportunidades que estamos teniendo, de observar lo importante que fue esta parte de la comunicación constante entre papás y maestros, de no dejar toda la responsabilidad a los educadores y tampoco dejar toda la responsabilidad a los padres. Como mencionara Celi, eso es un trabajo de comunidad, y una comunidad positiva es lo que también le está dando a los niños las herramientas para tener un desarrollo óptimo de todas las áreas y también educativas. Entonces es muy importante continuar con este esfuerzo de continuar con la comunicación, y que los padres no sea, ok, ahora ya que están niños en la escuela, yo ya acabé en mi parte educativa. O los maestros que digan, ya que los niños están en la escuela, yo ya no tengo que hablar con los padres. Y hay muchas maneras en las que podemos continuar con esta comunicación, y creo que es algo que lo que tenemos que darle prioridad, incluyendo también obviamente las emociones, y ser muy empático con las emociones de todas las personas involucradas. Pensar que los maestros van a pasar por un momento otra vez de estrés y de mucha presión al inicio del regreso a clases, porque van a sentir esta presión otra vez en ellos, van a tener que conocer a niños que no conocían antes y readaptarse a esto que ya estaban acostumbrados más de un año de estar de manera virtual. Tenemos que ser empáticos con las emociones de los papás, que quizás algunos papás van a querer involucrarse más, que ya no van a sentir esa posibilidad, o algunos van a sentir un alivio, pero al mismo tiempo van a sentir que ya no están participando tanto, y también puede ser ahí como un choque de emociones. Y obviamente empatizar sobre todo con los niños, ¿verdad? Y las diferentes emociones por las que ellos van a pasar, que pueden ser emociones muy positivas, pero también tenemos que estar muy al pendiente de otras emociones que están sintiendo, y poder hacerlo esto de una manera respetuosa con todos, y no estar presionando ni exigiendo de más. Es importante modificar nuestras expectativas, irlo tomando esto pues día con día para que sea lo mejor para todos. Gracias, Ale. Hablaste de la comunicación, de la importancia de mantenernos comunicados con los padres, y me quedo también con la parte de la empatía, porque de ahí tengo dos preguntas y las suelto aquí al aire para ver quién de ustedes tres la quiere complementar. Lo que yo conozco y recuerdo de cuando mi niña iba al preescolar es que generalmente son o las escuelas de padres o los reportes de evaluaciones que te envían, ya sea al diario o cada cierta temporalidad, y estas sesiones que a veces hacen como de retroalimentación sobre el avance de los niños, que es lo que yo conozco hasta ahora. Me pregunto si esos medios son eficaces y eficientes para mantener la comunicación con los padres de familia, o habrá algo más que podamos hacer. ¿Qué necesitan estos niños y qué necesitan los papás como para mantenernos en esa comunicación? ¿Qué opinan? ¿Será Bueno, suficiente o hay algunas otras yo alternativas que puedan mencionaría, a lo sugerir? mejor no soy la más indicada para esa especificidad de tu pregunta, ¿no? De la conveniencia de estas pues, estrategias o formas que tenían las escuelas, ¿no? Porque no soy educadora, pero sí me gustaría, para resaltar lo que ya después tanto Ale como Maricris pudieran opinar al respecto, ya cosa más específica, es que, bueno, yo creo que es muy importante que partamos de la idea de que la escuela, en este volver a la escuela, salir de la casa para volver a la escuela tiene que ser un espacio donde surjan nuevas maneras para organizarnos, donde mencionaron ambas la importancia del lazo social. En este momento, más que nada, lo que tenemos que buscar recuperar por encima de todo y construir continuamente es el lazo social de los niños, el lazo social con los padres, el lazo social entre los maestros, porque si pensamos, si alguien trabajó muchísimo desde el principio, aparte de los médicos, fueron los maestros. Con hacer nuevas plataformas y rápidamente pasar de la escuela presencial a la escuela virtual, fue trabajo de los maestros. Y ahí hubo un exceso, para mi gusto, un exceso de trabajo de los padres, de los maestros y de los niños, ¿no? De que si le mandar tareas y que si los videos y que, bueno, fue muy fuerte, y yo creo que llegó un punto en donde hubo un desgaste de todos. Cuando empezamos a hablar de fatiga del Zoom, por ejemplo, los niños empezaban a mostrar, incluso por ahí de junio, terminando lo que era el primer semestre, o sea, ya había síntomas que los médicos reportaban, los pediatras, de agotamiento visual, de irritación ocular, de cefaleas. ¿Por qué? Porque los niños, una cosa es que les gustaran las pantallas para los videojuegos, y otra en el estrés que les implicaba estar tomando la clase, tener que mandar el video, etcétera. Y la misma fatiga creo que podían tener los maestros
como también lo tenían los padres, porque los padres aplicados de tengo que mandarlo y ponte a hacerlo y grabar los videos, etcétera. Entonces, bueno, esto pues ha creado una dinámica finalmente hacia adentro de las familias que llevan a lo que tú mencionabas de la familia que dice, no, ya por favor que regresen a la escuela, como el que dice, no, yo estoy muy a gusto, ya me hallé así, me gustó la forma, estoy contenta con tener a mis hijos acá. Y retomando un punto que mencionaron sobre si se visibilizaba, yo no sé si se visibilizaba, pero lo que sí me doy cuenta es que los padres empezaron a darse cuenta de cuántas cosas de sus hijos no sabían. No puedo generalizar, pero sí puedo decir que sí había familias donde de pronto se dieron cuenta de cosas de sus hijos que no sabían, porque son cosas que sucedían mucho más en la escuela, que la maestra estaba mucho más al tanto y pendiente que lo que tal vez los padres. Entonces, eso sí empezaron a visibilizarlo los padres. Entonces, volver a la escuela implica saber que va a haber nuevas formas de organización, nuevas formas de establecer lazo social. Y esta va a ser un gran desafío de las escuelas junto con los padres y los maestros. Volver a reorganizar esa dinámica escolar, ¿no? Y bueno, ya de ahí daría paso a mis compañeras para que contestaran específicamente eso que preguntaste. Sí, yo creo que aquí sumando, o sea, por ejemplo, las escuelas para padres y esos espacios a mí se hacen maravillosos, ¿no? Porque realmente sí, es cierto que pues nadie te enseña a ser mamá, ¿no? Nadie te enseña a ser papá y estos espacios les abren a los papás posibilidades gigantescas de descubrir qué es la crianza y decidirse por un estilo, ¿no? Entonces yo creo que esos son buenísimos momentos para profundizar y para que la familia y la escuela tengan las estrategias para realmente ser un equipo, ¿no? Porque muchas veces decimos, somos un equipo, pero resulta que, por ejemplo, en Advenio trabajamos disciplina consciente y fuera de Advenio los papás no saben qué es disciplina consciente, ¿no? No tienen estrategias para trabajarlo. Entonces, la importancia de que nosotros tengamos escuelas para padres donde los papás entiendan que tengan las estrategias y entonces realmente se pueda trabajar en equipo en la institución y la familia, ¿no? Pero aparte de eso, creo que tenemos, y es algo que se ha ido descubriendo, que hay muchas, o sea, estoy segura que todas las que nos escuchan han tenido contacto con los papás por WhatsApp, por ejemplo, o han tenido otras formas de comunicación con las familias. Incluso ya se habla, ¿no? De si está bien tener a los papás en redes sociales o si no está, o sea, son otro tipo de conflictos o de temas que antes no se vivían ni siquiera, ¿no? Entonces, creo que la comunicación tiene que ser instantánea, tiene que ser diaria y tiene que ser efectiva, ¿no? Porque algo que yo creo que nos va a pasar ahora que regresemos, y obviamente no es lo ideal, pero estoy segura de que va a pasar, es aventarnos la pelotita, ¿no? De, bueno, pero es que ahora a ustedes les toca, no, pero tú ya aprendiste la pandemia que a ti te toca, entonces a quién te toca y no, ¿no? O sea, eso es lo menos que queremos que pase en la comunicación institución-familia y que más bien sea pues un trabajo en equipo, ¿no? Que sea, todos estamos informados sobre lo que tenemos que ir desarrollando y, por ejemplo, pues nosotros con Kinedu justo es lo que logramos, ¿no? Que los papás al día sepan lo que el niño está trabajando en la escuela y entonces qué maravilla que saliendo le puedas decir, oye, supe que hiciste un dinosaurio, ¿no? ¿Cómo fue? Y cuéntame. Y entonces esa comunicación diaria, creo que hacia allá tiene que ir, creo que tiene que ser, o sea, realmente funcional, pues, tiene que ir hacia, y yo creo que el punto siempre va a ser si se está buscando el bienestar del niño, ¿no? Si la conversación va hacia si el niño necesita apoyo para esto, si el niño a través de estas estrategias de disciplina consciente puede lograr el control de las emociones y a través de, entonces ahí estamos en buen camino, ¿no? Yo a lo que invitaría a quienes nos están escuchando es que siempre pensemos por el bienestar, porque de hecho pasa hacia los dos lados, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de cómo la familia a veces no valora el valor del trabajo de las maestras, pero muchas veces nos ha tocado escuchar estas conversaciones de, ay, es que el papá, o sea, ya le dije dos veces se le avisó, y entonces como que no entrar en esos juegos, ¿no? De a quién le toca, sino más bien tú como educadora pregúntate para qué lo estoy comunicando y hacia dónde quiero llevar esta conversación, ¿no? Si es hacia el bienestar del niño, creo que hacia allá va. Sí, gracias. Ahorita que decía Araceli que hay cosas que los papás no sabían de los hijos y que están descubriendo, eso creo que vale la pena resaltarlo. Y por otro lado, me resuena como con algo de gracia que luego las educadoras saben todo de los papás, porque los niños son tan transparentes que fácilmente las educadoras pueden tener ese como feeling de saber lo que está ocurriendo en casa y que al final, ahorita también decía Araceli que los niños hablan de lo que se les habla y habla a quien se les habla. Y un poco en esa misma reciprocidad y transparencia es como el educador puede percibir
con esa sensibilidad lo que está ocurriendo en un hogar, ¿no? Y con esa transparencia de los niños, que lo digo en el tono gracioso, pero también en el tono preocupante en ciertos casos, ¿no? Y por otra parte, retomando, Maricris, lo último que conversas, pues sabemos que los límites son necesarios para marcar en los niños dentro de un aula, ya sea a distancia o presencial, pues son necesarios para marcar como una cadena de referencia que los guíe y que en su desarrollo, que permita también la interacción sana en el grupo y que esas normas sabemos que deben de ser claras, muy precisas y demás. Y yo me pregunto cómo definir los límites de lo que puede hacer una educadora y de lo que no. Lo que les decía, hasta dónde la educadora de pronto parece que se convierte hasta en el pediatra de la familia, y a veces cuando ya los papás se reúnen en la noche y tienen oportunidad de platicar, pues háblale, mándale un mensaje a la educadora para saber por qué el niño hoy está irritable, ¿no? Cosas así, sobre todo más cuando es en lo presencial, pero incluso ahora. Entonces, en esta línea de los límites, ¿qué opinas, Maricris, de qué se vale, qué no se vale? ¿Quién pone los límites? Si la educadora, si el centro infantil debería de tener algunos lineamientos. Digo, la pregunta es abierta, pero primero me gustaría conocer qué opinas en ese sentido, Maricris, y también en la línea de la salud mental, Araceli, de cómo pudiera una educadora pues desbordarse con estas responsabilidades que a lo mejor no le competen. Claro, pues, o sea, yo creo que siempre es necesarios los límites y que los límites se hablan, o sea, que nunca hay que asumir como institución o como escuela o como educadora que los límites se conocen, ¿no? Siempre hay que explicarlos y hay que tenerlos de manera clara. Cualquiera, o sea, así hablamos con los niños, ¿no? Tienes que tenerlo de manera clara, tiene que estar visible, tiene que ser un acuerdo entre todos, igual tienen que ser los límites en la comunicación y en las relaciones, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que tener acuerdos. Esos acuerdos se tienen que comunicar de manera periódica, tenerlos de manera visible, o sea, saber realmente qué se espera, ¿no? Y, por ejemplo, sí se vale decirle a un papá como institución educativa, los horarios en los que una educadora te puede atender son de tal a tal, ¿no? O la comunicación que se dirige a una educadora siempre es por tal canal, ¿no? O sea, siempre creo que ese tipo de cosas deben ser, y que como educadora yo creo que siempre damos todo lo que podemos porque amamos a nuestros alumnos con todo nuestro corazón, ¿no? Entonces siempre es llegar hasta donde tú estás alcanzando, pero también tener una conversación interna contigo misma de que estás haciendo todo lo que puedes hacer, ¿no? Tu sala, tu espacio es el lugar en el que tú puedes aportar a la educación de tus niños, y creo que justo ese espacio de comunicación con los papás, yo lo que les recomendaría para generarlo es, uno, ahora que estamos regresando de la pandemia, considerar que los papás vienen ansiosos, muy ansiosos, entonces ser conscientes de que estamos tratando con una persona ansiosa y ser empáticos, primero que nada. O sea, así como lo hacemos todos los niños, reconocer su emoción, entender de dónde está viniendo su comentario, qué es lo que está buscando, porque es muy común que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de comunicación a papás, hablemos de un papá que se enoja, ¿no? Entonces, entender de dónde viene su emoción, entiendo que esta es su preocupación, y enseñárselo, ¿no? Espejear en esa parte, empatizar con la preocupación que tiene y ser muy claros con el caminito a seguir de lo que sea que haya sido esa comunicación, ¿no? Entiendo que te preocupó que tu hijo tuvo esta actitud el día de ayer que llegó. Entiendo que a ti te genera una incertidumbre de cuál es la experiencia que está teniendo dentro de sala. Lo que vamos a hacer es, ¿no? Y va a ser los pasos a seguir. Y entonces el día de mañana te voy a poder comunicar cuál fue su forma de interactuar con los compañeros o algo así, y que les podamos ir dando ese acompañamiento muy puntual y llevarlos mucho de la mano. Creo que eso va a ser muy bueno ahora que regresamos. Gracias, Maricris. Y desde ese lado, Araceli, de la salud mental, a lo mejor algunas estrategias, tips para no desbordarnos. Bueno, Esperamos el yo regreso empezaría pronto. por retomar esa palabra, desborde, ¿no? A propósito de lo que también está diciendo Maricris del tema de los límites. O sea, si alguien se desborda es porque no hubo un marco, un borde, un límite. Por eso se desbordó, ¿no?
Entonces eso nos toca preguntarnos a todos, a los padres, a los maestros, a los profesionales, nos toca preguntarnos un poco como cómo manejamos nuestros propios límites a lo largo de este tiempo, porque uno puede pensar, bueno, el límite fue quédate en tu casa, no salgas, etcétera. Yo creo que hubo muchas otras cosas también, el manejo de las emociones en esta experiencia en casa, trabajando, la casa misma, las experiencias que había de conflictos familiares que se podían tener hacia adentro. Entonces nos implica así como volver a pensar hacia nosotros de, bueno, ¿yo cómo he manejado mis emociones al paso de este tiempo? ¿Me he desbordado? ¿Sí? Porque no nada más viene el límite que me tiene que poner el otro de afuera, sino el límite que yo también me tengo que poner. Y como bien decía Maricris, bueno, ¿cómo van a venir estos papás? Bueno, van a venir como van a venir los niños, con mucha incertidumbre, con mucha ansiedad, con muchos deseos, posiblemente algunos de volver, posiblemente otros que no quieran volver, posiblemente pueda ser que papá sí quiere que el niño vuelva y mamá no quiere que vuelva, o al revés, los papás quieren que vuelva y el niño no quiere volver. Entonces, eso me remite a algo que han estado mencionando de sí, pensar la parte como colectividad, lo social, pero también pensar lo singular. Creo que esto es fundamental y ya lo decía ahorita Maricris, sobre todo en la especificidad de algunas estrategias, ¿no? Pero cada quien conoce a su niño, cada quien sabe cómo es, cada maestro sabe cómo se conduce con sus niños. Entonces, ¿yo qué sugeriría en temas de salud mental, bienestar emocional, salud mental emocional? Primero que nada, pensar que la escuela no solamente va a ser un espacio en el volver de venir a traer todo lo que me pasó, sino también para elaborar las cosas vividas. ¿Sí? ¿Y cómo elaborarlos? A través de la colectividad, a través del grupo social. Reconstruir el lazo social, reconstruir las relaciones interpersonales, las interacciones, como tú decías al principio. Eso va a ir sanando, eso va a permitir elaborar muchas experiencias muy difíciles que posiblemente varios de los niños vivieron, a lo mejor unos no, a lo mejor otros sí. A lo mejor hubo un niño que le tocó vivir que todos en su casa se contagiaron, incluso que perdieron algún familiar, algunos posiblemente no, pero se enteró de que a lo mejor a alguien, un vecino, todas estas van a ser experiencias que se van a volcar en la escuela. Entonces, volviendo a qué sugiero, de inicio, aparte de lo que ya mencionó Maricris, es importante darle lugar a lo singular, a reconocer cada papá, cada niño, cada familia que viene con su propia historia, su propia experiencia vivida, a observar muchísimo. Bueno, las educadoras se caracterizan en eso, ¿no? Si algo hacen es observar las diferencias, observar cómo el niño va procesando volver a la escuela, cómo va haciendo estas nuevas interacciones, qué le está costando trabajo, y eso va a distinguir el intercambio que tenga con el padre. No es lo mismo con un niño que a lo mejor llegó y rápidamente se adaptó al niño que le está costando trabajo, que se retrae. Entonces, como sugerencia también que diría, no esperen a un niño, esperen a muchos niños, ¿no? O sea, muchos niños que traerán cada uno su historia, y a muchos papás también, en donde, como decía Maricris, la empatía va a ser fundamental, ¿sí? No podemos partir de, los papás tendrían que actuar así. No, la verdad es que no. O sea, los niños tendrían que actuar así. No, tampoco. Porque no nada más el desarrollo es diferente para cada niño, la crianza es diferente para cada niño, sino ahora le sumamos que estas experiencias vividas son muy diferentes para cada niño. Eso va a poner en juego permanentemente el trabajo que estaremos haciendo con la salud mental del equipo de maestros, de educadores, como de los padres y también de los niños. Sí, gracias. Y creo que ahí, y por ahí también lo compartían en el chat, pues es una oportunidad para resaltar el trabajo que hacen las educadoras, los educadores, ahora más que nunca, porque bueno, siempre ha sido importante el valor para el trabajo que hacen, pero ahora más que nunca de cómo aún más la singularidad de las experiencias con las que van a llegar los niños. Y por otro lado me pregunto de si habrían algunas estrategias específicas, algunos ejercicios, actividades, tips, para que desde ahora se pueda ir como orientando a la readaptación. Si ustedes, no sé, por ejemplo, Ale o Maricris también, si en los centros en los que ustedes participan hay puntualmente algunas actividades que se estén previendo para llegar pues sí, más adaptados a esta nueva normalidad, que yo creo que hasta que no, de pronto han habido comentarios de que en algunas escuelas se van a hacer como algunos ensayos de ver cómo va a funcionar si es que regresan hacia el siguiente ciclo, ¿no? Pero habrá algo puntual que ustedes nos puedan sugerir, algunas actividades para ir como, pues contemplando este regreso.
Ale, ¿quieres? ¿Empiezo? ¿Sí? Bueno. Adelante, Marquis. Bueno, creo que a nosotros, por ejemplo, nos sirvió muchísimo que les dimos lo que decíamos hace ratito, ¿no? Darle un rol realmente al papá y ser muy comunicativas con lo que esperamos de ellos. Nosotros les mandamos, por ejemplo, un calendario de cosas que podían hacer previas al regreso, desde actividades como un día prepara la pañalera, bueno, en nuestro caso pañalera, ¿verdad? En otros casos puede ser mochila. Otro día acomoda lo que va a utilizar, otro día habla sobre qué va a pasar el día que regrese, ¿no? Entonces como que les vas dando estrategias al papá. Estas estrategias son chistosas porque parece que es para preparar al niño, pero realmente se preparan todos, ¿no? Porque también el papá hace la pañalera, que tal vez no la había hecho, y en ese proceso también habla con el hijo y él también se va mentalizando, ¿no? Incluso habla con el niño de qué va a pasar el primer día y el papá también lo está planeando. Entonces ayudas a toda la familia a llevar ese como caminito de regreso a la normalidad, ¿no? O a ingresar a la escuela. También, por ejemplo, nosotros proponemos mucho darle mucho espacio a las emociones, ayudarlos con rituales de amor, lo hablaba un poquito la vez pasada que estuve acá, ¿no? De te voy a poner un corazón y cada que piques el corazón me vas a estar mandando a mí besitos, ¿no? O yo voy a ponerme un corazón también y cada que te extrañe lo voy a presionar. Cosas así que los ayudan a hacer este vínculo y a sentirse seguros. Creo que la seguridad es la base y no solamente seguridad en que tenemos nuestros protocolos de higiene y gel antibacterial y cubrebocas, sino que también vamos a cuidar a tu hijo, ¿no? Y la otra que yo creo que es bien importante es compartir mucho, o sea, comunicarles las expectativas que tenemos, esperamos que dejes a tu hijo, esperamos que venga no sé qué, esperamos el ritual de amor, tienes estas estrategias, pero también, por ejemplo, poder compartirles mucho lo que pasa dentro de sala, ¿no? Platicarles lo que pasó, compartirles las evidencias, hacerlos testigos de lo que está pasando dentro de sala, creo que también nos va a ayudar mucho a generar pues más bien a bajar la angustia de regresar y a recordar las emociones y la ilusión que siempre genera la escuela, en especial en la educación inicial, ¿no? Ver que tu hijo ya logró la letra, que ya hizo, en especial ahorita que los papás lo veían todo el tiempo y ya no lo van a estar viendo tanto, que eso que se logró no se pierda, ¿no? Y que las escuelas le den ese espacio a eso que se está pues, generando en la pandemia. Sí, y creo que así como mencionó Maricris, o sea, las actividades más importantes ahorita y para todos, así como menciona, no solamente para los niños, también sirve muchísimo para los papás, es esta constante preparación. O sea, el estarte preparando y el estar, o sea, nunca hay como de más de preparación, ¿verdad? Porque la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar y cómo va a ser el regreso y exactamente tipo los detalles de todo eso. Entonces, estarlo preparando, estar haciendo como ese tipo hasta de ensayos en la casa, estar repasando otra vez las rutinas, los horarios, hasta platicar de que, si es un niño que ya llegó a vivir, estar presencialmente antes, pues llegar a recordarle de que te acuerdas cuando te despertabas en la mañana, qué hacías y cómo te subías al carro y cómo nos íbamos a la escuela y lo que veías cuando íbamos rumbo al colegio. O sea, como que todo esto de estarlo así constantemente preparando es muy importante. Si ya tenemos hasta una fecha de cuando los niños van a regresar a clases y ya hay algo como más exacto, también es esto de manera que los niños estén enterados de cuándo es la fecha, de tener hasta un calendario muy visual en la casa en la que esté circulado esa fecha, entonces cada día estar hablando de cuántos días faltan, de ahora cómo te sientes. El incluir las emociones es siempre sumamente importante y creo que todos los días, ya es que se vaya acercando la fecha, poder seguir compartiendo emociones, cómo te sientes hoy el regreso a clases, emociones tanto positivas como emociones negativas que nos hagan sentir un poquito asustados o nerviosos y también que los papás compartan sus emociones, porque la mejor manera de hacer esto es haciéndolo a través del ejemplo y de modelando, ¿verdad? Que todas las emociones son válidas y que es importante identificar y reconocer todas las emociones que estamos sintiendo. También se puede empezar a hacer como un tipo de dinámica en la familia en la que todas las mañanas o todas las noches o en el momento que se dé la oportunidad, decir, hoy cómo te sentiste, ya faltan ahora 10 días para el regreso a clases, hoy sentiste algo diferente que ayer o sentiste lo mismo, hay que platicarlo, ok, ahora sentiste nervio, hay que ver cómo podemos trabajar con este nervio y estar constantemente preparando y comunicando las emociones es sumamente importante. Y creo que las maestras también otra manera en la que, los educadores, otra manera en la que se pueden llegar a preparar es recordar que no tenemos que hacer un cambio drástico, ¿verdad? De completamente de ahora que se regresa a clases de manera presencial,
se tiene que dejar al lado todo lo que se hizo durante este año. Creo que hay muchísimas herramientas y muchísimas cosas que se llegaron a usar durante la pandemia de manera virtual que se pueden continuar usando durante el regreso presencial, ya sean estas herramientas tecnológicas, estas herramientas de comunicación, por ejemplo, en la plataforma de Kinedu, que al final les vamos a mostrar un video con un poco más de información, pero también como también pueden continuar usando el chat, pueden continuar usando el calendario, pueden continuar usando el subir evidencias y los papás estén enterados. Entonces también que los maestros y los educadores recordar que no es hacer un cambio completamente de esto, ¿verdad? Es acordarse de estas herramientas que les están funcionando para que no se sientan tan brusco la readaptación a esto y también poder poder aprovechar estas herramientas que fueron súper útiles, que no tenemos por qué dejarlas a un lado ya que se va a regresar de manera presencial. Y es una manera en la que los maestros pueden también empezar a preparar a las familias de que vamos a continuar usando esto, o ustedes papás que sugieren que se continúe usando, qué les gustó más, qué no les gustó, y todos ahí tener la oportunidad de comunicarse abiertamente, libremente, y estar poniendo abiertamente, estar hablando de sus necesidades, sus intereses, sus emociones y sus deseos, ahora que se regresa a clases, para todos estar en el mismo canal y tomar en consideración lo que se necesita de todos, ¿verdad? No solamente de uno, por ya que este es un trabajo en equipo. ¿Sabes qué? Hoy quisiera Ahorita que mencionar... escuchaba Sí, sí. Ale, ay, perdón, nada más un paréntesis, pero ese tipo de actividades que proponíamos, creo que es importante que siempre sean, o sea, que la familia tenga claro que no es el día que la escuela se reabre, sino que es el día que yo como familia voy a decidir llevar al niño, porque de repente pasa que creen que es como una campaña de escuela o algo así, y realmente estas estrategias tienen que ser por familia, ¿no? Entonces que tiene que ser muy adaptable. Gracias. Adelante, Araceli, vas a comentar algo adicional. Sí, iba a comentar dos cosas. La primera, bueno, retomando lo último que decía Ale, me parece importante, ¿no? Yo creo que la escuela, el volver a la escuela, es el punto, esta experiencia vivida es el punto de partida del que tiene la escuela que incorporar a sus familias y a sus niños, a partir de lo vivido. Y en esa medida, como decía Ale, poder enriquecer este volver y crear una comunidad nueva, resignificando la escuela y todo lo que representa, desde todo esto que cada familia también logró. Como ella decía, bueno, pues igual ellos encontraron muchas estrategias que les funcionó muy bien, y no porque ahora vuelven a la escuela, no, eso ya no, sino yo creo que eso justamente va a ayudar a que los padres puedan sentirse que vuelven a la escuela y no que se quedan fuera, sino que ellos también tengan algo que aportar de todo esto logrado, todo esto aprendido, incluso todo lo no aprendido también. Intenté esto, no me funcionó, intenté esto, no me funcionó. Y entonces ahí, por eso yo hablaba desde el principio sobre la importancia de la comunidad, porque entonces los padres se sienten que también ellos vuelven, no que nada más vuelven los niños, sino que también ellos vuelven, y vuelven con un bagaje de experiencias y de aprendizajes para compartir en comunidad, para enriquecer el aprendizaje y el bienestar de sus hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues como profesional de la salud, aunque yo soy de la salud mental emocional, pues la escuela también, así como nos ha tocado a los profesionales de la salud a lo largo de la pandemia, crear cultura de la salud. Como decía yo al principio, esto es una experiencia que tiene que ver con la salud. También creo que la escuela tiene como un enorme desafío y responsabilidad de crear cultura de la salud. ¿Sí? Como ahorita que decían algunas estrategias, por ejemplo, yo con niños en el consultorio, bueno, virtual, que ahora se empieza como a plantear el volver a la escuela, y los papás me refieren pues que no se quiere poner el cubrebocas, o que empiezan a salir y no se lo quiere poner, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en las consultas conmigo hemos creado como estrategia juegos, ¿no? Como yo trabajo con juego, hemos creado juegos. Entonces jugamos a ponernos cubrebocas, a pintar nuestros cubrebocas, ¿no? Estamos trabajando y yo estoy con mi plumón pintando mi cubrebocas y le pongo cara de triste, cara de enojada, le pongo dibujitos, lo que ha provocado que los niños también se empiezan a involucrar, y seguramente ustedes ya lo ven, les piden a sus papás que les hagan el cubrebocas con sus personajes favoritos, y entonces eso se lo van como apropiando. Claro, siempre partiendo de que el niño conozca por qué se tiene que utilizar, qué significa esto. Y la escuela, como también representante y responsable de cultura de la salud, pues también tiene que trabajar con los niños esto que implica yo me cuido para cuidarte, ¿sí? Esto es algo que va a ser fundamental, que posiblemente lo hacían, pero no con
la firmeza con la que ahora tenemos que hacerlo. Porque el uso de cubrebocas, poder jugar con los peluches a ponerles cubrebocas, ¿sí? O sea, toda esta serie de ejercicios, estrategias que se pueda trabajar con los niños, es la parte que también la escuela va a tener que trabajar con respecto a esta cultura de la salud. Eso quería mencionar. Gracias. Y justamente quería yo Ujú. entrar a ese tema, Araceli, de qué Ujú. hacemos los papás que nuestros hijos nos dicen, es que yo ya no quiero volver nunca a la escuela. ¿Qué hacer con ellos? Digo, ya nos compartes algunos tips muy puntuales de por qué sí, cómo empezarlos a readaptar con actividades simples y que puedan favorecer pues esta apertura de los niños. Y por otra parte, ¿cómo se puede trabajar en equipo entre papás y maestros si se llegaran a presentar retrasos en los alumnos en el regreso a clases? Mira, yo A creo mí, y a voy mí a me gustó agregar. mucho, perdón, nada más para complementar, Sí, que agregaras la parte de la salud mental y la consideración de ir con un claro, profesional de la salud mental claro. cuando se requiere. Creo que todavía hay como una cierta mirada de no, tienes que tener un problema muy fuerte para ir con un apoyo profesional. Pero tú que estás en esto día a día, ¿qué nos sugieres y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, empezando por ahí, yo creo que justamente esta pandemia lo que nos puso de frente es con darle importancia y desestigmatizar el tema de la salud mental emocional. O sea, así nos puso de frente, así como nos puso de frente con las desigualdades sociales también, con el tema de la salud mental emocional, que como tú dices, estaba estigmatizada, mal vista, una mirada así como que asociada con la locura, ¿no? Eso va para la gente que está loca, etcétera. De verdad, leyendas urbanas, ¿no? Pero que tienen un peso importante social para que la gente no se atreva a consultar. Sin embargo, esta experiencia de la pandemia, si algo ha resaltado, son los estados emocionales que se han atravesado. Y hemos visto, bueno, cosas mucho más magnificadas como estados de depresión, estados de ansiedad importante, mayor violencia intrafamiliar, conductas suicidas, o sea, ya magnificando el panorama, pero lo hemos visto, uso y abuso de sustancias, alcoholismo, etcétera, ¿no? Pero también hemos visto situaciones familiares en donde los padres pueden referir cuadros de ansiedad en los niños, inhibición, el niño ya no quiere jugar, empieza a tener problemas con el apetito, ¿no? Empiezan los padres a notar ciertas conductas y ellos mismos empiezan a darse cuenta qué tendrá que ver con lo que está pasando, qué tendrá que ver con que ya no ve a sus abuelitos, qué tendrá que ver con que ya no tiene con quién jugar. Entonces, creo que cada vez estamos mucho más sensibilizados y tendremos que seguir trabajando muchísimo en eso. De hecho, en España, cuando se empezó a hablar de las olas, cuáles iban a ser las olas que iban a tener con el tema de la pandemia, justo se hablaba de que la cuarta ola más fuerte iba a ser la de la pandemia emocional, ¿no? De los impactos que iba a tener a nivel emocional en la población en general. Entonces, creo que este es un tema sobre el que no hay que quitar el dedo, hay que seguir insistiendo. Yo mencionaba la importancia de observar a los niños, que los padres hablaban de comunicación, lo han referido ustedes varias veces esa palabra. Va a ser muy, si siempre fue importante para ustedes, ahora va a ser mucho más importante, es que los padres puedan contarles a los maestros, a los educadores, quién es su hijo ahora, qué ha pasado con su hijo, más que si se retrasó o no se retrasó, qué ha pasado con él, cómo lo vieron. Esto les va a implicar muchas horas de trabajo, obviamente, a los maestros, ¿sí? Donde les puedan relatar, se enteren cosas que pasaron en la vida del niño durante todo este tiempo, qué cosas hicieron, qué les ayudó, qué no le ayudó, qué conductas presentaban, para que después también ustedes puedan, junto con los padres, cuando ustedes empiecen a observar y empiece la periodicidad y la dinámica de las clases con los niños, también tengan información que decir a los padres, mira, observo esto, tú lo habías visto en todo este tiempo, ¿con qué crees que tenga que ver? Eso creo que va a ser fundamental para que los padres se sientan involucrados e implicados, para que no caigamos en lo que se hablaba al principio de ya va a la escuela y ahí se hacen cargo. No, esto que le pasa al niño tiene que ver con toda la experiencia que se está viviendo en casa, sin escuela, sin salir, sin ver a los abuelos, con todo lo vivido. O sea, es una manera, de verdad que es una oportunidad enorme que se tiene de poder replantear la relación padres, escuela y niños. ¿Sí? Sí, sin duda, muchas gracias. Ahora las áreas de psicología en la escuela probablemente haya que redoblar esfuerzos ahí. Y a mí sí, yo soy también muy Definitivo. partidaria de, pues sí, como de poner sobre la mesa la importancia de los profesionales de la salud mental y considerarlo tan pronto como creamos, solo imaginar que pueda ser posible y ahí hay una oportunidad, ¿no? Claro, Para claro. considerarlos.
Muchas gracias, Araceli. Gracias. Ya vamos llegando a los últimos 10 minutos, pero no quiero dejar de preguntar, Maricris, si ustedes tienen algunas planteado o planeado hacer algunas dinámicas diferentes para poder manejar la comunicación constante de cómo van con los papás. Sé que, y corrígeme si estoy mal, que ya tienen el regreso de algunos niños ahí y que otros siguen en casa. Y en ese sentido, la parte de comunicación, ¿cómo la llevan a cabo? Si es como tradicionalmente lo han hecho o hay algunas otras dinámicas diferentes para mantenerse trabajando en equipo y con comunicación con ellos. Mira, la verdad es que eso es hay varias cosas que nos pasó en Aven y no es por presumir que después de lo que pasó con todo esto que ha pasado este año, nos dimos cuenta que estábamos haciendo muchas cosas bien. Por ejemplo, nuestros protocolos de higiene no se transformaron tanto que digamos, ¿no? O sea, como que hay varias cosas que nosotros ya estábamos llevando y que pues fue parte de lo que ya hacíamos, ¿no? Y justo la comunicación es una de esas, porque realmente pues la directora, coordinadora y formadora tienen mucha comunicación con los papás, ¿no? Cada día cuando entregamos a un niño le contamos lo que hizo, incluso los papás tienen esa posibilidad de, por ejemplo, las cámaras, ¿no? Y no es un tema de porque las estoy viendo, sino que justo apareció ese tema de cámaras por un sé testigo, ¿no? De lo que tus hijos están haciendo para que puedas formar más parte de su experiencia y que el niño pueda sentir esta relación escuela, bueno, advenio y familia. Entonces, como que hay varias cositas de ese estilo que nos han ayudado mucho entre comunicación constante de directora y coordinadora con los papás y de todos los temas, ¿no? Nosotros también tenemos el apoyo de psicóloga, terapeuta ocupacional y aparte pues yo de pedagogía. Entonces, como que los papás se sienten muy acompañados, sea cual sea su preocupación, ¿no? Y tanto puede ser una llamada como puede ser una reunión, los seguimientos, el acompañamiento de desarrollo, pero no solamente desarrollo como de ya logro check, palomita, ¿no? Sino de una manera muy integral. Y creo que la invitación que yo haría a quienes nos están escuchando es digamos, ver la comunicación no como un evento, ¿no? No como, me toca hacer la evaluación de mi niño, este es el tercer mes y entonces me toca hacer evaluación, sino que ver la comunicación como la vemos en cualquier tipo de relación, ¿no? En una cosa que tiene que pasar diariamente y que todos los días pues vayan enriqueciendo ese camino ya, o sea, trascendental que es la comunicación. Y fíjate, yo que Gracias, aquí, perdón, agregaría algo a lo que dice Maricris a propósito de los límites, ¿no? Y lo que decía bueno, son las 11 de la noche y está recibiendo un mensaje para saber si traía prurito o no. Yo creo que también esta parte es muy importante, porque si no, en nombre de la comunicación y de brindar y tranquilizar a los padres, los maestros a veces se desbordan en ese sentido, ¿no? O sea, empiezan a permitir que reciban mensajes a las 11 de la noche, los domingos a las 4 de la tarde. Entonces, creo que es también para los padres, ustedes mejores que yo lo saben, o sea, los límites, aunque no lo crean, calman las angustias. Entonces, a veces es importante poner límites. También poderle decir a los padres, para tu preocupación y el lunes piénsala, observa y el lunes que nos veamos lo podemos hablar o como decía Maricris, que haya horarios para poder funcionar, ¿no? Porque bueno, las educadoras también tienen vida después de atender a sus niños en la escuela. Entonces, también creo que es muy importante para los padres y no que sientan que son disponibles permanentemente. Que de hecho a veces hasta se ha discutido mucho el tema de las cámaras por eso, porque es como tener a los papás aquí, el Big Brother, ¿no? Permanentemente y todavía no termina la clase y ya están recibiendo 20,000 mensajes de los papás a propósito de lo que vieron en las cámaras. Entonces, bueno, creo que eso es como lo pongo sobre la mesa para pensar el tema de los límites, también hacia los adultos, no nada más hacia los niños. Sí, Araceli, concuerdo contigo, lo hemos compartido anteriormente de esta carga tan fuerte de estar siendo observadas durante Claro. sus clases ha sido de impacto para muchas de las educadoras. Y esta como pareciera que fuera una figura mágica, ¿no? La educadora y hasta hay películas y a mí me hace recordar a la película de Matilda y cómo la maestra Sí, era la sí, salvadora y pareciera que todas las maestras tienen esa carga de resolver la vida de los niños y bueno, de entender, primero de felicitarlas porque sabemos que, y ahorita lo decía Maricris, que luego sale el corazón, que es como esta profesión que sí hay que tenerle mucho, mucho cariño,
pero que también se sepan que son seres humanos que tienen sus límites y que al final también pues muchas de ellas son empleadas, son colaboradoras y que existen en un marco regulatorio para quienes trabajamos independientemente de qué trabajo desempeñemos y que tenemos nuestros horarios y que eso nos genera salud. Entonces, sí, como esas dos líneas de la felicitación y del reconocimiento por ese trabajo tan importante que hacen para todas estas mujeres que nos están viendo aquí y que no se sientan con esa culpa de no contestar una llamada a las 10 de la noche. Eso Claro, está bien para ustedes también. Y bueno, y no quería dejar de pasar este espacio ahorita que hablábamos de la comunicación, Ale, para que nos compartas de lo que hace Kinedo como con esta oportunidad de mantener esa comunicación de una manera pues muy práctica con los papás. Y dejamos todavía nos quedan unos minutitos, pero quería como aprovechar este espacio para ver si nos podías compartir algo al respecto. Claro que sí. Sí, como mencioné ahorita, es una ventaja de tener una herramienta así como Kinedo y para muchos de ustedes que ya la hayan utilizado, tenemos el acceso, por ejemplo, a un chat en el que pueden estarse comunicando constantemente entre papás y educadores y así poder mantener muchísimo contacto ahora que estén de vuelta en la escuela, que no se pierda esa comunicación. También a través del calendario se pueden llegar a agendar los eventos, las juntas y cualquier reunión que se necesite tener con los padres. También esto es muy útil tener esta herramienta. La herramienta también de poder subir las evidencias, tanto los maestros para que los papás puedan seguir ahí al pendiente de lo que se está haciendo. Y también los educadores también pueden llegar a subir recursos que puedan ser recursos muy valiosos para los papás, incluyendo información acerca de cómo lidiar con las emociones en casa, acerca de cómo establecer rutinas, ¿verdad? Acerca de cómo poner límites. Y hay muchísimos recursos que se pueden llegar a compartir, que pueden funcionar para el papá, pueden funcionar para el alumno y que aquí también continúe la comunicación. Pero de todos modos aquí les comparto un video donde pueden ver un poquito más de cómo funciona la plataforma y todas las herramientas, ¿verdad?, que se pueden usar y que pueden ser muy útiles para continuar usándolo ahora que regresemos de manera presencial. Va, lo vemos, Ale, y volvemos para cerrar con últimas reflexiones. Muchas gracias. Muy bien, Ale, muchas gracias. Aquí en el chat, para quienes nos acompañan desde Zoom, vamos a compartir el dato de contacto para que quienes deseen recibir más información acerca de esta plataforma. Y bueno, pues quienes nos siguen desde Facebook, ahí directamente pueden presionar un botón para pedir cualquier información adicional. Y se nos está llegando el cierre de este espacio que se pasó rapidísimo y quería compartir, más bien preguntarles si tienen algunas reflexiones finales, algo más que nos quieran compartir, y empezamos contigo, Araceli. Bueno, dos cosas, procuraré hacerlo rapidísimo. Una es que no hubo como oportunidad de mencionarlo acá, pero que me parece central en el trabajo con los niños y sobre todo en la primera infancia, que es el tema de lo lúdico, ¿no? Que la escuela justamente es un espacio en donde el niño, a través del jugar, no el jugar para entretenerse, sino de toda la producción creativa que un niño puede tener a través del juego, porque le permite la interacción social y le permite también reconstruirse él mismo, repensarse y recrearse. Entonces, esto me parece fundamental en el espacio justamente, bueno, de las infancias en general, pero en el espacio del jardín de infantes, ¿no? Y bueno, ya nada más traigo una frase que quisiera leerles de la filósofa Hannah Arendt, que me parece muy al lugar de lo que hoy íbamos a hablar, que dice: en la discusión y el diálogo humanizamos aquello que va sucediendo, y mientras lo hacemos, aprendemos a ser humanos. Hasta ahí mi reflexión. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Por tu tiempo. Gracias. Maricris.
Me encanta porque yo justo aquí con la pluma escribí juego en grande, entonces creo que estamos muy conectadas a las mismas. Sí, yo también diría, o sea, tanto los papás en este tema del regreso a clases, que lo vayan introduciendo, ustedes como educadores les pueden aconsejar que vayan introduciendo el tema en el juego, que den esos espacios y en el regreso, creo que en esta parte de alinear expectativas con papás es bien importante explicarles que al principio la prioridad, y mi consejo sería que la prioridad fuera las emociones y el juego, y que en el centro eso es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a jugar, vamos a explorar las emociones, vamos a hablar de emociones y vamos a jugar otra vez. Y ese va a ser nuestro enfoque, ¿no? Porque a través de eso es en lo que los niños van a volver a conectar y un niño conectado, esos niños lo puede aprender. Entonces, el enfoque sería totalmente hacia allá. Gracias. Ale, ¿algo más que nos quieras compartir? Pues yo creo que de lo mismo, ¿verdad? De recordar cuál es la prioridad ahora en este regreso a clases o en esta readaptación o nueva normalidad, como le queramos decir, acordarnos de la prioridad que quizás para muchos estamos pensando en la educación y que el niño pueda alcanzar lo que quizás llegó a perder o que pueda socializar o que pueda desarrollarse rápido, pero al final la prioridad aquí es su salud emocional, su salud mental y que se pueda vivir esto de la manera más respetuosa y en comunidad. Entonces, acordarnos que esa es la prioridad, que no tenemos que ahora ver las cosas positivas de esta convivencia tan bonita que hubo durante la pandemia, durante el encierro, de ver las familias cómo pudieron conectar, de ver cómo también tuvimos más tiempo para hacer ese tipo de cosas como jugar y algunas otras actividades que también disfrutábamos, que antes quizá no teníamos el tiempo, intentar no perderlas y acordarnos que eso es algo que nos agrega muchísimo valor y que las escuelas lo consideren, los papás lo recuerden y que los niños lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, Ale. Sí, hay una pregunta por acá que no quiero dejar fuera que nos hace alguien que se dice que no será obligatorio el regreso a los cursos presenciales y que en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar? Pues todavía no sabemos, creo que sigue habiendo incertidumbre. Ojalá que justo como lo acabas de comentar, Ale, siga habiendo pues esa oportunidad flexible, al menos por un tiempo, de que vayan, como también decía Araceli, regresando, quienes regresan y poco a poco los que no, y con esa flexibilidad. Si por aquí tenemos a directoras o coordinadores de centros de educación infantil, nos va a encantar que nos puedan a todas las familias apoyar desde esta perspectiva flexible y poco a poco en esta adaptación, como decíamos, singular a cada una de las familias. Pero pues bueno, también dependeremos de lo que nos marcan las autoridades en la Secretaría de Educación, al menos aquí en México, y pues bueno, ya iremos sorprendiéndonos, ojalá que no tan abruptamente, de lo que viene. No me resta más que agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión, y me quedo yo con la reflexión pues de la escuela como un lazo social. Yo me lo llevo también como hacer tribu, de entender que para que la educación pues se necesita toda una tribu completa, y son los educadores, los papás y el resto de la sociedad quienes colaboramos juntos para lograrlo, y que la colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia pues favorece definitivamente el desarrollo, y que por otra parte la salud mental de las educadoras y de quienes están a cargo de los niños pues es base, esencial, y la comunicación entre los centros educativos con su personal, las educadoras y también con los padres de familia nos dará sin duda alguna las herramientas necesarias para salir adelante en las siguientes semanas. Entonces, pues bueno, un abrazo para todos. De nuevo, muchísimas gracias, Araceli, Maricris, Ale, por este espacio, a todos ustedes que nos acompañan, y pues hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. 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 Adiós. Luego. Gracias. Gracias. Bonito día.